Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 4, donde dice: Hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Note que con este versículo se introduce aquí un párrafo de confianza y también de seguridad, en el que se aprecia un marcado contraste entre los victoriosos hijos de Dios y el derrotado mundo. Para ello, hace una afirmación bien precisa cuando dice: vosotros sois de Dios, dirigiéndose naturalmente a estos que identifican de este modo con el habitual vocativo hijitos, ya que por sí, mediante este título, produce un contraste con los hijos del diablo, anticristos, que hay en el mundo. Con el cariño de un padre, se está dirigiendo aquí a su hijo espirituales para alentarlos, y se está refiriendo, sin duda alguna, a los lectores cristianos a quienes alienta al confirmarles su relación con Dios como hijos suyos, por el hecho de haber creído en Jesús, el Cristo. Juan capítulo 1 y versículo 12 nos dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la epístola le llama hijo de Dios en varios lugares, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 29, capítulo 3, versículo 1. Note que estos hijos de Dios no deben de estar amedrentados por la presencia de los anticristos, cuyo espíritu contrario a la verdad se manifiesta en el mundo. Son muchos, pero ninguno de ellos está en la relación paterno-filial del creyente con Dios. También debe de considerarse que la evidencia de la condición de hijos de Dios es que lo habéis vencido. El pronombre personal, ellos, se refiere a los falsos profetas o falsos mentirosos y maestros que, con el espíritu del anticristo, han salido por el mundo y lo han hecho con el propósito diabólico de engañar, mintiendo sobre Jesús, como es propio de Satanás, mentiroso y padre de mentira. Evangelio de Juan, capítulo 44, dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Téngase en cuenta que los hijos de Dios los han vencido, y la victoria está en el mismo mensaje que se cree y en la confesión que se proclama. Realmente descansa en la fe de quien es vencedor del mundo. Capítulo 5, versículo 4. También se puede observar que a causa de la victoria está en la infinita dimensión del poder de quien está en el creyente, que es Dios mismo, y quien está en el mundo, que es el maligno. Al ser de Dios y estar en él, se participa de su poder victorioso y omnipotente. Por esa razón no hace la afirmación en presente, lo estaría venciendo, ni en futuro lo vencería, sino en pasado perfecto, es decir, lo habéis vencido. Esos falsos maestros, con el espíritu y el poder diabólico, ya han sido vencidos. Pueden seguir engañando, pero por un tiempo, rugiendo contra los santos, persiguiéndolos, trastornándolos en parte sus congregaciones, pero a pesar de todo, ya
han sido derrotados. Además, la derrota se manifiesta en el hecho de que los falsos maestros, ellos no consiguieron engañar a los creyentes con sus mentiras. Es más, la derrota es bien visible, porque tuvieron que salir de vosotros, abandonando las congregaciones donde están los creyentes. Capítulo 2, versículo 19. Tengas en cuenta que la razón de la victoria reside en Dios que mora en ellos. Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 20, dice: En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan se está refiriendo al que está en vosotros, probablemente en alusión al Espíritu Santo, que es, por otro lado, lo que exige el entorno textual de este versículo. Pero también pudiera ser una referencia al Padre o al Hijo, e incluso a la presencia trinitaria en el cristiano, ya que cada uno de los hijos de Dios puede jactarse en la victoria de Dios como victoria propia, glorificándose en Él. Ninguno pudiera haber vencido a los que son instrumento de Satanás por sí mismos, pero es Dios en ellos que hace posible la derrota del maligno y sus fuerzas de maldad. Cristo es el que ha vencido al mundo. Juan capítulo 16 versículo 33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El poder victorioso para la perseverancia en la fe y el estilo de vida están en él. Filipenses capítulo 4 y versículo 13 nos dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano es vencedor en Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que a los ojos de los hombres pudiera parecer derrota, ya que los enemigos de la verdad se mueven libremente, es todo lo contrario, puesto que no se trata de una victoria sobre alguna cosa, sino sobre todas ellas, es decir, sobre las mencionadas como elementos de conflicto y tensión por la acción de los falsos maestros. Sin embargo, en medio de las más grandes dificultades, Dios da la provisión para vencer, ya que antes los más singulares problemas, Él da mayor gracia. Santiago capítulo 4 y versículo 6. Ya que Dios no retira a sus hijos del conflicto, pero da la gracia para superarlos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Las dificultades forman parte de la vida cristiana, pero frente a ellos somos más que vencedores, venciendo sobre todas ellas. Sin embargo, la razón de la victoria no está en el cristiano, sino en quien le da la victoria. El apóstol Pablo decía que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8 y versículo 37 dice: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nada puede separar al creyente de Dios y de su amor. Pero si el Señor sufrió el mayor conflicto posible hasta dar su vida, también resucitó y fue glorificado, de modo que los cristianos que estamos identificados con Él, lo estamos en toda la dimensión de la palabra, siendo con Él vencedores. De otro modo,
es disfrutar de la victoria que el Señor consiguió para nosotros, impulsando por su amor personal, del que nada puede separarnos, ya que en Cristo somos llevados siempre en triunfo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14, dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El poder victorioso está en Él y se recibe por medio de Él, mientras que, separados de Él, nada podemos hacer. Capítulo 15, versículo 5, dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque, separados de mí, nada podéis hacer. Por el hecho de estar en quien tiene todo el poder en cielo y tierra, el cristiano es un vencedor en él. Filipenses, capítulo 2 y los versículos 9 al 11 dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso quita todo orgullo. El que vence es por la fuerza que Dios le comunica. Como decía, por ejemplo, Agustín: No te ensoberdezcas, mira quién es el que vence en ti. Fin del comentario. La razón de la derrota del mundo es bien clara. El que está en el creyente es el Espíritu de Dios. El que está en el mundo es Satanás. Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 31 dice: Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan, capítulo 14, versículo 30 dice: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y Juan, capítulo 16, versículo 11 dice: Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El poder de Dios es mayor que el de su enemigo, que está en el mundo, y en los hombres del mundo bajo su potestad. Del poder de Satanás procede el espíritu del anticristo, como señala el capítulo 4, versículo 3. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: Ellos son del mundo, porque eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Si la vinculación con Dios hace que se produzca el desprecio del mundo, ocurre lo contrario con quienes están vinculados a él. De manera que los falsos maestros y los incrédulos son del mundo. Y esto marca una distinción y una diferencia con los lectores de la epístola, ya que la locución ser del mundo encierra siempre el estar en oposición a Dios. Juan capítulo 8 y versículo 23 dice: Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y Juan capítulo 18 versículo 36 dice: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Note que estos falsos profetas y los incrédulos están bajo el poder del maligno, que domina el mundo y además es enemigo de Dios. Capítulo 5, versículo 19. También es la evidencia de esa vinculación es que hablan del mundo, es decir, su enseñanza y razonamiento
son los propios del mundo. En relación con los falsos profetas, enseñan una fe conforme a los principios del mundo, ya que sus enseñanzas y opiniones son, por tanto, anticristianas. En los versículos anteriores, el apóstol advirtió que la instrucción de ellos negaba la realidad de Cristo, es decir, enseñaban una mentira sobre quién era Jesús. Esa es ya una identificación con el mundo, que desconoce a Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan capítulo 1, versículo 10. Tengas en cuenta que los engañadores aborrecen a los cristianos, al igual que el sistema satánico en que se desenvuelven. Si fuereis del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19. Y del mismo modo los falsos profetas enseñan doctrinas mentirosas, lo que por otro lado provoca una reacción en contra de quienes obedecen la verdad. Por eso decía Jesús en oración al Padre: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14. El apóstol dice que estos falsos profetas hablan del mundo, es decir, su modo de enseñanza es contraria completamente a Dios. Nótese que no dice que hablan sobre el mundo, sino que lo hacen conforme a él. De otro modo, la inspiración para cuanto enseña les viene del mundo. Y naturalmente, aquí hay unas consecuencias que produce esta vinculación con el mundo, ya que es lógica. El mundo los oye. La referencia es a las personas que, no siendo de Dios por fe en Cristo, son del mundo, y son estos que rechazan la verdad de Dios, y además aceptan con agrado el que procede del mundo. Esta manifestación de identificación ocurrió a lo largo de la historia, como hizo notar Jesús, cuando dijo: «Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas». Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 26. El mensaje de Jesús fue rechazado por esa misma causa, porque no era del mundo. Y voy concluyendo con esto. Toda la falsa enseñanza sale de otras fuentes menos de los apóstoles, ya sea de las filosofías paganas, el misticismo, la astrología, la mitología popular, el racionalismo o la investigación científica. Y también cada secta obtiene sus ideas y su mensaje de alguna fuente humana, y su autoridad se basa en lo que dice algún ser humano. Por ejemplo, lo que dijo y manifestó Joseph Smith, que representa a los mormones. Esto ya lo hizo en el año 1844. Y también, en el año 1910, Mary Becker, en cuanto a la Iglesia de Cristo científico. También el juez Rutherford, creador, en cierta manera, en el año 1869, de los falsos testigos de Jehová. También Meun Mob, este era un líder religioso y figura controvertida en el año 1900. Y es por eso que Juan dice: el que no es de Dios no los oye. Así es como pueden reconocer el espíritu de la verdad y el espíritu de la falsedad, ya que Pablo habló de las dos piedras de toque en esta forma, ya que son miembros de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles en el Nuevo Testamento y profetas en el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, como señala Efesios capítulo 2 y los versículos 19 y 20. Amigo y amiga oyente, el objetivo de las sectas es un objetivo doble, ya que por un lado está Satanás con sus mentiras, confundiendo a las personas. ¿Y para qué lo hace? Pues lo hace para que no vengan a la verdad, y la verdad es Jesús. Y por otro lado están también los líderes de esas sectas, cuyo fin es enriquecerse y por tanto suelen ser inventores de supuestas revelaciones que no están en la Biblia, por supuesto, ya que todo en cuanto a la revelación para la salvación ya fue revelado en Jesucristo y no hay más revelación, que se lo quiten de la cabeza. Amigo y amiga oyente, seguramente a la puerta de tu casa han llamado más de una vez, anunciando y diciendo cosas que son tergiversadas en la palabra de Dios, la Biblia. Pero sin embargo, cuando se encuentran con un cristiano maduro, la cosa cambia. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo a que tú vengas a Jesucristo, el dador de la vida, el que dio su vida en la cruz del Calvario, el único que puede darte salvación y vida eterna. No lo puede hacer ninguna secta, ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún poder religioso, absolutamente nadie, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Reconozco que tú diste tu vida en la cruz del Calvario, pero que también resucitaste de entre los muertos. Yo ahora te pido a ti perdón por todos mis pecados y delitos, y me arrepiento de ellos, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.